ya no hay fuerza. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, al que está sentado, al que está sentado, a ti Jesús. Hola a todos, es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes en esta ocasión y llevar el mensaje de la palabra de nuestro Señor.
Hoy quiero compartir acerca del poder de la sangre de nuestro Señor Jesús, pero antes quiero decirle que usted está en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Su presencia en el lugar donde está hoy viendo este video es evidencia de que usted escucha la voz de Dios. Su presencia ahí frente viendo este video es evidencia de que usted es sensible a la voz de Dios y que usted se preocupa por su formación espiritual, porque de ahí depende la bendición, la respuesta y las oportunidades que usted espera. Así que felicitaciones, está usted en la perfecta voluntad de Dios. Hablaremos del tema de la sangre. ¿Por qué es importante la sangre de Cristo Jesús? ¿Por qué es importante conocer acerca del poder de la sangre de Cristo Jesús? ¿Sabe? Usted y yo tenemos tres pecados que debemos combatir. Así que permítame se los explico. En primer lugar, el primer pecado que usted y yo tenemos que combatir es el pecado original. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 5, dice, he aquí, en pecado me concibió mi madre. Cuando hablamos de ese primer pecado, es el pecado original. Romanos, el capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos, el capítulo 3, versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted y yo tenemos un primer pecado que tenemos que combatir con la sangre de Jesús. Y este primer pecado es el pecado original. Como dice Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, todos los que desciendan humanamente por este primer hombre, que es el primer Adán, vienen con ese pecado. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto los adultos como los jóvenes, como los niños, ya vienen con pecado original. Y ese pecado es suficiente para llevar a la condena a cualquiera. Por eso usted y yo necesitamos el poder de la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Nos limpia aún del pecado original. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, está diciendo que así como por Adán entró el pecado, así como por un primer desobediente vino el pecado a toda la descendencia por sangre, asimismo por la obediencia de uno, por la entrega de uno, llamado Jesús, el segundo Adán, al aceptar usted a Cristo en su corazón, la sangre de Cristo Jesús le está limpiando a usted del pecado original. La sangre de Cristo Jesús nos limpia del pecado original. ¿Por qué? Porque Salmos capítulo 51, versículo 5 dice que en pecado hemos sido formados, en pecado me concibió mi madre. Muchos son producto de fornicación, otros son producto de adulterio y otros sencillamente son producto del pecado original. El pecado original es todo el que descienda de Adán. Por eso cuando viene nuestro Señor Jesús a nuestra vida, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos redimidos. El primer Adán nos trajo la desgracia, el pecado original, pero el segundo Adán, inocente, puro, santo, se entregó por nosotros y nos redimió con su sangre, nos limpió del pecado original. Pero hay otro pecado aún más grande que tenemos y es el pecado ancestral. ¿Cómo así pecado ancestral? Pecado ancestral, ¿por qué? Porque tenemos unos padres, porque tenemos unos abuelos y unos bisabuelos y unos tatarabuelos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, dice, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aclaremos bien, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que es bueno que usted sea consciente de que sus actos van a perjudicarte aquí en adelante o van a beneficiar de aquí en adelante a toda su descendencia. Y eso es bueno porque hay que ser consciente de nuestro comportamiento. Y de aquí en adelante podemos alterar lo que va a pasar con nuestros hijos, podemos alterar y cambiar lo que vamos a dejarle a ellos. Pero hay unas cuentas pendientes con el pasado. Y es que usted
debe también pagar las deudas que dejaron sus padres, las deudas que dejaron sus abuelos. Usted dirá, pero imposible, eso es injusto. No es injusto, usted tiene la sangre, usted lleva la línea de sangre. Y la Biblia dice, por cuanto tú llevas la línea de sangre, tienes la descendencia, tú tienes un ancestro, yo te cobro lo que el ancestro hizo. Por eso el cristianismo tiene conciencia de sus actos, por eso el cristianismo tiene conciencia de todo lo que hace y tiene control y autocontrol de sus comportamientos. Sabe que con su comportamiento puede afectar a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Hay un pecado ancestral y el pecado ancestral Dios lo cobra. Cuando me entrego a Cristo Jesús, cuando lo acepto en mi corazón, cuando le digo, Señor Jesús, entra en mi corazón, cambia mi vida, la sangre de Cristo Jesús me limpia del pecado original y me limpia del pecado ancestral. Mire lo maravilloso. Y queda otro pecado todavía, y es el pecado personal. 3 pecados tenemos: el pecado original, el pecado ancestral y el pecado personal. El libro de Romanos, el capítulo 3, versículos 10 al 12 y 23 del mismo capítulo, nos revela que hay un pecado personal. Dice la palabra de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay un pecado personal, y ese pecado personal me aparta del favor de Dios. Luego entonces tengo pecado original, tengo pecado ancestral y tengo pecado personal. Es un error creer que porque usted hace una oración, usted ya quedó siendo nueva criatura, nueva mentalidad, nuevo pensamiento. No. Tenemos una serie de conductas que hay que corregir y se llaman hábitos. Y los hábitos no se rompen con la intención. Los hábitos no se rompen con una iniciativa. Los hábitos se rompen con la ejecución continua de un incomodarme o un desacomodarme. Si yo no he orado y no sé orar, no voy a comenzar a orar 1 hora, 2 horas de la noche a la mañana. Necesito comenzar a orar de a poquito y tener un hábito por 21 días orando y orando y orando hasta que el Señor genera en mí una nueva actitud del nuevo nacido, del renuevo o de la nueva vida. Si no tengo el hábito de leer la palabra, es progresivo y la sangre de Cristo Jesús en cada proceso me va limpiando y me va limpiando. En la medida en que yo voy redescubriendo cantidad de pecados, Dios va limpiándome. Quiero terminar con esta hermosa promesa. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice que los redimidos han vencido a las tinieblas por el poder de la sangre y el testimonio de ellos. Use el poder de la sangre para cambiar su testimonio. Use el poder de la sangre para mejorar su testimonio. Use el poder de la sangre para alterar su testimonio. Use el poder de la sangre para mejorar su estilo de vida. Con el poder de la sangre podemos cambiar. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús podemos ser regenerados, ser limpios, ser restaurados. Usted y yo somos reclamados por el cielo porque tenemos un nuevo torrente que está generando en nosotros una nueva actitud. El poder de la sangre de Cristo Jesús. Hasta aquí, Javi Muñoz Elvira, desde la Catedral de Avivamiento de Manizales, calle 49, 2453. Nos reunimos miércoles 6:30 y domingo 8 y 11 de la mañana. Para todos un abrazo fuerte, bendiciones.